Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Facultad de Medicina y Cirugía, Bioquímica, Catedrática Araceli Gómez Sánchez. El glucógeno en un filete de carne. El proceso de la digestión del glucógeno empieza en la boca por acción de una enzima conocida como alfa-amilasa, producida por la saliva. Esta enzima rompe los enlaces alfa-1,4 de las moléculas. En el intestino continúa la digestión de una enzima también llamada alfa-amilasa producida por el páncreas. El glucógeno tenía ramificaciones que eran alfa-1,6. Las enzimas amilasa rompían enlaces alfa-1,4, así quedarían por romper los puntos por ramificación de la molécula en dirección alfa-1,6. Ese producto resultante se llamará destrina límite y se necesitará la acción de otra enzima llamada alfa-1,6 glucosidasa o isomaltasa para terminar de romper las ramificaciones de las moléculas de glucógeno y amilopectina. El resultado final de la acción de estas enzimas es la degradación completa del glucógeno en un hidrato de carbono masivo en un disacárido conocido como maltosa. En la digestión de disacáridos, la maltosa se rompe hidrolíticamente a nivel intestinal por la enzima maltasa, dando dos moléculas de glucosa. Así, la maltosa se puede obtener de la hidrólisis completa del polisacárido glucógeno. La glucosa se absorberá a nivel intestinal y viajará por la vena porta hasta el hígado y desde ahí viajará por la sangre a los diferentes tejidos y las células de nuestro cuerpo. La insulinará que nuestra célula pueda disponer de la glucosa para realizar sus distintas funciones o si necesita energía, degradarla en la glucólisis, donde además de energía se obtenían distintos intermediarios glucolíticos que servían como sustrato para las distintas rutas de biosíntesis, es decir, a partir de los cuales se van a formar nuevos productos. La glucólisis. En el paso 1 de la glucólisis, el grupo fosfato terminal se transfiere de una molécula de ATP al carbono en la posición 6 de la molécula de glucosa, formándose glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre originalmente almacenado en el ATP se conserva en el enlace químico de alta energía que une al fosfato con una molécula de glucosa y entonces se activa. Esta reacción es catalizada por la enzima hexoquinasa. En el paso 2, la glucosa 6-fosfato se reorganiza por la acción de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. El anillo hexagonal característico de la glucosa se transforma en el anillo pentagonal de la fructosa, obteniendo fructosa 6-fosfato. Y como se sabe, la glucosa y la fructosa tienen el mismo número de átomos y solo difieren para la posición de átomos de estos átomos. Esta reacción puede ocurrir casi con igual probabilidad en cualquier dirección. Sin embargo, es impulsado hacia adelante por la acumulación de la glucosa 6-fosfato y la eliminación de la glucosa 6-fosfato a medida que ésta ingresa al paso 3. En el paso 3, la fructosa 6-fosfato gana un segundo fosfato que proviene de otro ATP. El fosfato añadido se une al primer carbono produciendo fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, la fructosa con el fosfato están en las posiciones 1 y 6 y en el curso de estas reacciones dos moléculas de ATP se convierten en ADP. La energía se ha utilizado en generar un compuesto que será rápidamente degradado en las etapas posteriores. La enzima que cataliza este paso, la fosfofructoquinasa, es una enzima alostérica y el ATP es un efector alostérico que inhibe su actividad. La interacción alostérica entre ellos es el principal mecanismo regulador de la glucólisis. Si la concentración de ATP en la célula es alta, o sea, si está presente en cantidades más que adecuadas para satisfacerlo en distintos requerimientos de la célula, el ATP inhibirá la actividad de la fosfoquinasa y la glucólisis y la producción de ATP cesan a la glucosa. Se conserva, no se degrada
o a medida que la célula conserva su ATP y la concentración cae, cesa la inhibición de la enzima y continúa la degradación de la glucosa. Este es uno de los principales puntos de control en la producción de ATP. En el paso 4, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato de 6 carbonos es escindida por la enzima aldolasa en 2 moléculas de 3 carbonos. La dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, las dos moléculas son interconvertibles por una enzima con actividad isomerasa. Sin embargo, dado que el equilibrio del gliceraldehído fosfato que se consume en las reacciones subsiguientes, toda la hidroxiacetona fosfato finalmente se convierte en gliceraldehído fosfato. Así, los productos de todos los pasos siguientes deben contarse 2 veces, es decir, multiplicarse por 2 para dar cuenta del destino de una molécula de glucosa al contemplarse el paso 4 se ha completado y las reacciones se ha completado las reacciones preparatorias. En el paso 5, las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se oxidan a 1,3-bifosfoglicerato. Por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, también conocida como triosa fosfato deshidrogenasa, o sea que estas moléculas pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones, y el NAD+ se reduce a NDH y un protón en un total de 2 moléculas de NADH y 2 iones de hidrógeno por molécula de glucosa. Este es el primer paso en el cual la célula obtiene energía. Parte de la energía de esta reacción de oxidación se almacena formando un enlace fosfato de alta energía en lo que ahora está la posición 1 de la molécula gliceraldehído fosfato. Las propiedades de este enlace son similares a las de los enlaces fosfatos del ATP. En el paso 6, este fosfato es liberado de la molécula de bisfosfoglicerato y utilizado para recargar una molécula de ADP, transformándola en una molécula de ATP, y todo se multiplica por 2, por lo tanto se produce un total de 2 moléculas de ATP y por molécula de glucosa. Esta reacción catalizada por la fosfoglicerato quinasa es altamente hexargónica y de este modo impulsa todas las reacciones presentes hacia adelante. En el paso 7, la enzima fosfoglicerato mutasa transfiere el grupo fosfato remanente desde la posición 3 a la posición 2. En el paso 8, la enzima enolasa elimina una molécula de agua en el compuesto de 3 carbonos. Este reordenamiento interno de la molécula cambia la distribución energética en la molécula, concentrando la energía en el enlace del grupo fosfato. En el paso 9, este grupo fosfato de alta energía es transferido por la enzima piruvato quinasa a una molécula de ADP, formándose otra molécula de ATP. Nuevamente un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Esta es también una reacción altamente hexargónica e impulsa hacia adelante la vía. Y finalmente el producto final de la glucólisis, que es el piruvato. Ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que ya dijimos que procedía de la glucólisis, y también puede utilizarse ácidos grasos o aminoácidos, pero en este caso nos centraremos en la vía que empieza por el piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce comúnmente como acetil-CoA, y esta transformación se produce por la acción de un complejo de 3 enzimas, que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa producida por NADH, el piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio el acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. Se ha perdido un carbono, piruvato, para transformarse en acetilcoenzima A, que se pierde en forma de CO2.
El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos, por medio de la enzima citrato sintasa. El citrato se transforma en cis-aconitato, que es otra molécula de 6 carbones, por medio de la enzima aconitasa. El cis-aconitato se transforma en otra molécula, que se llama D-isocitrato, que también tiene 6 carbonos, de igual forma por la enzima aconitasa. El siguiente paso es de D-isocitrato a alfa-cetoglutarato. El D-isocitrato tiene 6 carbonos, perderá uno para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, que en este proceso el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. Todo esto por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa. El siguiente paso, este alfa-cetoglutarato de 5 carbonos se transformará en succinil-CoA, que tiene 4 carbonos, que produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce NADH por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a un ATP. Básicamente esto se llevará a cabo gracias a la enzima succinil-CoA sintetasa. El succinato se transformará en fumarato y se producirá en FDH. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato por medio de la enzima succinato deshidrogenasa. Al final el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH por la enzima malato deshidrogenasa. Entonces tendremos oxalacetato, disponible para combinarse con el acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. Para concluir, recordemos que el ciclo de Krebs se acaba produciendo 3 tipos de moléculas altamente energéticas, un GTP, un FADH y 3 NADH. Pero tomando en cuenta que por cada molécula de glucosa son 2 piruvatos, serían 2 GTP, 2 FADH y 6 NADH. Pero si tomamos en cuenta que en la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es el piruvato a acetil-CoA, en este se produce un NADH y tendríamos 2 GTP, 2 FADH y 8 NADH. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Todo comienza con las mitocondrias, organelos de doble membrana en donde vemos el citoplasma por una parte, la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial y el interior de la matriz, las coenzimas de oxidorreducción y los protones que se han obtenido en el ciclo de Krebs. El proceso que conocemos como cadena de transporte electrónico o cadena respiratoria tiene diferentes componentes. El primero de ellos es el complejo 1 y su nombre nos indica que es como una mezcla menos compleja de distintas membranas, también con una serie de compuestos que pueden oxidarse y reducir, que es lo que pasa en el complejo 1. Esos dos electrones son transportados por distintos elementos del complejo 1 y este proceso se genera energía que nos va a permitir bombear, o sea, expulsar de manera activa los protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio de la intermembrana, en donde se irá almacenando. Obviamente los electrones no solo pueden quedarse en ese complejo, hay que seguir transportándolos. Y gracias al complejo Q, nos servirá para recoger esos electrones. Por lo tanto, el complejo 1 se oxida y la coenzima Q se reduce y llevando por la coenzima Q pasará al complejo 3. Vuelve a pasar lo mismo, los mismos electrones se reduce y la energía que tendremos nos servirá para almacenar protones en el espacio de la intermembrana. De la misma forma, esos electrones que estaban en el complejo 3 pasan al citocromo C
y ese citocromo C estará en su estado reducido. Los transferirá hasta el complejo 4 y vuelve a oxidarse. El complejo 4 y los electrones van a su aceptor final. ¿Y quién es su aceptor final? Bueno, es un átomo de óxido reducción. Su aceptor es un átomo de oxígeno o media molécula de oxígeno, junto con dos protones. Se unirán y los electrones pasarán por ahí y formarán el agua. Y por eso decimos que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Por esto hablamos de que es una respiración aerobia. Con este proceso se genera la energía. También vamos a bombear protones y seguimos concentrando los protones en el espacio intermembrana. Hay otra coenzima óxido-reducción, que es la FAT. Tiene un potencial redox más pequeño que el NAT y por lo tanto no puede ceder sus electrones al complejo 1, pero lo cede al complejo 2 y a partir de ahí el proceso es similar al que ya te mencioné anteriormente. La coenzima Q pasa al complejo 3 y se produce el bombeo de protones que se concentran en el espacio intermembrana. Los dos electrones del complejo 3 pasan al citocromo C, el citocromo C al complejo 4 y por fin acabará el oxígeno formando agua. ¿Qué pasa con los componentes que concentran el espacio de la intermembrana? Bueno, se genera un gradiente, una diferencia de concentración. Los protones están almacenados de alguna manera y podemos imaginarnos que están concentrados en ese lugar y que existe una tendencia a volver hacia el interior de la matriz, pero no pueden hacerlo a través de la membrana, porque la membrana interna es impermeable a los protones. ¿Y cómo la hacen? Pues fácil, pues lo hacen a través del ATP sinasa. La ATP sinasa es el complejo de la síntesis del ATP y vemos que es capaz de permitir que varios protones la atraviesen con la energía que se genera en el momento en que se conoce como protomotriz. Pues el ADP y un fosfato inorgánico pueden unir y formar el ATP. Para concluir, podemos decir que una molécula de glucosa puede llegar a dar 38 ATPs relativamente, ya que algunas de estas moléculas se pueden perder durante el proceso.